Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Estamos comenzando con nuestro estudio en esta noche, examinando las grandes verdades de este libro maravilloso. Y como comencé mi estudio hace ya un tiempo atrás, recuerdo que estaba contemplando cómo podría introducir el libro, cómo presentarlo. Y pensé quizás en regresar y comenzar con algunas notas tomadas a partir del libro de Ezequiel, o quizás algunas notas tomadas del libro de Daniel, o quizás algo de enseñanza a partir del libro de Zacarías para prepararlos para este estudio, todos los cuales tocan de una u otra manera en este gran libro. Y pensé acerca de regresar y comenzar quizás en el discurso del Monte de los Olivos de nuestro Señor. Esto es su discusión de su propia segunda venida en Mateo 24 y 25, y también en el Evangelio de Lucas. Y después pensé, quizás, ver las epístolas de Pablo o las epístolas de Pedro, ya que hay muchos lugares en donde temas relacionados con la segunda venida de Jesucristo se presentan. Pero después de toda esa consideración, conforme comencé a leer el primer capítulo, simplemente lo leí, lo releí, medité en el capítulo, me di cuenta que el hecho de que yo inventara o quizás diseñara alguna introducción, aunque fuera una del Antiguo Testamento o una del Nuevo Testamento, de alguna manera sería entrar, por así decirlo, en territorio que Juan ya había reservado para su propia introducción. Y conforme comencé a leer y pensar acerca del principio de este libro, me pareció bastante obvio que los versículos 1 al 3 son de hecho la introducción inspirada por el Espíritu Santo a través de Juan a esta obra monumental. Y me di cuenta de que no necesito introducir este estudio porque Juan ya lo hizo. Y los primeros 3 versículos lo hacen de manera perfecta. Entonces vamos a verlos. Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y después, en el versículo 4, él realmente comienza a escribir cuando dice Juan a las 7 iglesias. Pero antes de que esa carta, la cual comienza en el versículo 4, encontramos esta maravillosa introducción en los primeros 3 versículos. Y conforme comencé a estudiar estos 3 versículos, me pareció evidente que todo lo que necesitamos para prepararnos para la experiencia inolvidable y que transformará nuestras vidas conforme entramos a Apocalipsis, se encuentra en estos 3 versículos en algún lugar. Y entonces lo que quiero que hagamos para ayudarnos conforme nos orientamos hacia este libro, y es muy importante, es muy esencial, es ver estos 3 versículos y ver los componentes de esa introducción que nos colocan con los grandes asuntos, nos acercan a los grandes asuntos y a los grandes temas de este libro. Ahora, para hacer eso, quiero dividir la introducción en varios componentes y compartirlos uno a la vez. Y conforme los vemos, ellos nos introducirán a este libro que es maravillosamente rico. En primer lugar, Juan en su introducción habla con respecto al libro de Apocalipsis acerca de su naturaleza esencial. Su naturaleza esencial. El versículo 1 dice, la revelación. Ahora tenemos que detenernos ahí. Sabían ustedes que yo haría eso, pero tenemos que hacer eso. La naturaleza de este libro es que es una revelación, es la revelación, es la clave para todo lo que sigue. Aquí hay verdades que han estado encubiertas y ahora son reveladas. Hay verdades en el libro de Apocalipsis que fueron llevadas prácticamente en la espalda, por así decirlo, de símbolos, llevadas en la espalda de figuras de dicción en el Antiguo Testamento. Hay verdades en el libro de Apocalipsis que fueron veladas en idioma profético en el Antiguo Testamento. Aunque no hay, y lo repito, aunque no hay citas directas del Antiguo Testamento en este libro entero, no hay citas directas en los 404 versículos, no hay menos de 275 referencias
o algún tipo de afirmación que se relaciona o se conecta con verdad profética del Antiguo Testamento. Las relaciones no están en términos de citas, sino en términos de conexiones y referencias más bien que citas directas. Es un libro que está lleno con la revelación, el descubrimiento de aquello que solo fue sugerido inicialmente en el Antiguo Testamento. Además, es obvio para cualquier lector del libro de Apocalipsis que Juan debió haber tenido esto en su propia mente conforme escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo la enseñanza de Jesús en el discurso del Monte de los Olivos de Mateo 24 y 25. Y conforme veremos al avanzar a lo largo del libro, hay muchos paralelos a la enseñanza de nuestro Señor en ese gran discurso, el cual está registrado en Mateo 24 y 25. Tanto ha sido revelado acerca del regreso de Cristo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, a través de la enseñanza del Señor Jesús mismo. Entonces, es también verdad que Pablo tuvo mucho que decir acerca de la venida de Cristo, tanto en el rapto de la iglesia y después en el juicio que Él traerá sobre los impíos. Y también es importante notar que Pedro tuvo mucho que decir acerca de la venida de Cristo en sus epístolas, conforme mira hacia adelante ese gran acontecimiento. También debe ser señalado que, inclusive en las epístolas de Juan, se espera el regreso de Cristo. Y también es verdad en la epístola de Santiago, que Él le dice al creyente que sea paciente y soporte hasta la venida del Señor. Entonces, se ha dicho mucho acerca de esto. Y lo vuelvo a decir, algo de esto en figuras y algo de esto en símbolos y algo de esto en profecías veladas y en generalizaciones en literatura profética del Antiguo Testamento, algo de ello también muy específico, y después de nuevo en el Nuevo Testamento. Pero aquí en Apocalipsis hay una explosión de detalle acerca del regreso de Jesucristo. Y entonces, esta es la revelación, este es el descubrimiento. La palabra es apocalipsis, de la cual obtenemos la palabra apocalipsis, la cual significa literalmente quitar la cubierta, descubrir, quitar el velo, revelar. Esa palabra es usada 18 veces en el Nuevo Testamento, y cuando es usada de una persona, siempre indica que se vuelve visible. Cuando esa palabra es usada de una persona, significa que la persona se vuelve visible. Y entonces lo que tiene usted aquí es la verdad que se vuelve visible de manera clara. La palabra apocalipsis es usada en primer lugar o por primera vez en Lucas 2. Y solo necesito mostrárselas para que puedan tener un sentido de cómo es usada, porque eso necesita estar en su mente conforme piensa acerca de esta palabra en relación al libro de Apocalipsis. En Lucas, capítulo 2, versículo 28, tenemos ahí a los padres del Señor trayéndolo al templo, el bebé Jesús, en donde es encontrado por un hombre llamado Simeón, y dice en Lucas 2, versículo 25, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y él toma al bebé en el versículo 28 en sus brazos, y con el bebé Jesús en sus brazos, él bendijo a Dios, y dijo, ahí en el versículo 28, ahora Señor, 29, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel. Ahí está la palabra apocalipsis, una luz de apocalipsis, un descubrimiento. Literalmente en este caso una persona hecha visible. Ahora el Mesías, el Cristo, el Salvador, ha sido hecho visible. Y habla de una persona que es descubierta. En 1 de Pedro la palabra es traducida aparición. En 1 de Corintios 1:7 es traducida venida o llegada. En Romanos 8:19 manifestación. Entonces significa todo eso un descubrimiento, alguien hecho visible, el hecho de que una persona resplandece para que todas la vean, la aparición, la llegada, la manifestación, esa es su esencia. Ahora, hay verdad en la declaración de que toda la Escritura es revelación. Eso es verdad. Pero en un sentido muy especial, este libro es la revelación, observen, de Jesucristo.
Revela a Jesucristo brillando, siendo descubierto. Aquí vemos la gloria refulgente de Cristo revelada. Ahora, muchas personas dan por sentado, y necesito comentar acerca de esto, que este libro esconde cosas. La gente lee este libro y está absolutamente confundida por él. La gente lo lee y asume que es algún tipo de adivinanza misteriosa, extraña, exótica, imposible de resolver, algún tipo de rompecabezas que el hombre nunca podría entender. Asumen que es vago, u oscuro, complejo, incomprensible y confuso. Pero este libro no es la cobertura, no es el encubrimiento. Este libro es la revelación. Y es importante señalar eso. No es la cobertura, sino que es la revelación, el descubrimiento. ¿Y qué es lo que revela? ¿Qué es lo que descubre? Bueno, muchas cosas, muchas cosas. Conforme vemos este libro, vamos a encontrar que revela advertencias a la iglesia acerca de sus pecados en los que cae con frecuencia. Revela instrucción a la iglesia acerca de la necesidad de santidad. Revela el poder asombroso y la fortaleza vencedora, gloriosa de Cristo y el cristiano sobre el pecado y Satanás. Revela el triunfo definitivo de los creyentes que son matados por la causa de Cristo. Revela la gloria de la adoración. Revela el fin de la historia humana. Revela el marco político final del mundo. Revela el triunfo del propósito salvador de Dios. Revela la carrera del anticristo y la batalla final del Armagedón y la alineación de las naciones del mundo. Revela la necesidad de pelear contra las fuerzas de la maldad de manera paciente. Revela las glorias del reino de Cristo en la tierra y en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Revela el triunfo definitivo de los propósitos salvadores de Dios, sin importar lo que Satanás trata de hacer. Revela la victoria de Cristo sobre todos los poderes humanos y demoníacos. Revela el final de Satanás y el final del pecado. Es lo opuesto a un rompecabezas, es lo opuesto a un misterio. No es encubrir algo, no es esconder algo, sino que es un descubrimiento, una revelación. Y entonces decimos que su naturaleza esencial es que es la revelación, y esa palabra es escogida con mucho cuidado por Juan. Es el apocalipsis, es el descubrimiento de detalles que hasta este punto en la historia habían sido escondidos de la perspectiva humana. La historia del fin del universo y cómo se llevará a cabo y lo que vendrá después de eso. De hecho, la mejor manera de decirlo es que es una historia de primera página del futuro del mundo escrito por alguien que estuvo ahí. Si pudiera titular el estudio de Apocalipsis con un concepto contemporáneo, lo titularía De regreso al futuro. Entonces, esa es su naturaleza esencial, es revelación. El segundo punto que quiero que observen conforme consideramos la introducción de Juan es el siguiente. Es su tema central. Es la revelación de Jesucristo, y me detengo conforme avanzo por esto en cada término, conforme avanzo porque literalmente están llenos de significados. Es la revelación de Jesucristo. Ahora, algunas personas piensan que eso significa que el libro es de Jesucristo. Bueno, ciertamente en un sentido es verdad eso. En Apocalipsis 22:16, en el último capítulo, dice: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Es verdad que esta revelación viene de Dios y ciertamente de Jesucristo, pero no es mejor entender la afirmación de Juan en ese sentido. No es tanto la revelación de parte de Jesucristo como lo es la revelación acerca de Jesucristo. Es Cristo quien es descubierto aquí. Realmente no toma mucho tiempo. De hecho, tan pronto como entras en los versículos 4, 5 y 6, Cristo comienza a ser descubierto. Y después entras al 7 y al 8 y lo ves en toda su gloria refulgente. Y después lo encuentras en el capítulo 2 y 3 conforme hace un escrutinio de su iglesia. Y después en el capítulo 4 hasta el 22, el tema entero es el descubrimiento de la gloria de Cristo en su segunda venida, conforme Él retoma la tierra y la quita de manos del usurpador, Satanás, y establece su reino, tanto el reino en este mundo y el reino en el mundo por venir. Es Cristo quien lo descubrió, es Cristo quien es manifiesto, es Cristo quien es descubierto,
Es Cristo presentado en gloria, Cristo presentado en majestad. Ahora, en ese sentido, quizás entenderá usted lo que quiero decir si le digo que es muy parecido a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Solo en este sentido se distingue, en este gran sentido se distingue. Los evangelios descubrieron a Cristo en su primera venida en humillación. El libro de Apocalipsis descubre a Cristo en su segunda venida en exaltación. El tema de Mateo, Marcos, Lucas y Juan es Jesucristo en su humillación. El tema de Apocalipsis es Jesucristo en su exaltación, pero Él es el tema. Este es el Apocalipsis. Este es el Apocalipsis de Jesucristo. Es el descubrimiento de Jesucristo. Por cierto, esa frase es usada en otros lugares en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 7 dice que estamos esperando con expectativa la Apocalipsis de Jesucristo. El Apocalipsis, el descubrimiento de Jesucristo. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 7 dice, el Señor Jesucristo será revelado o manifestado. Ahí está esa misma frase, el Apocalipsis Jesucristo. La encontramos ahí, ese mismo texto en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Inclusive Pedro usa la misma frase en 1 de Pedro 1:7. Él dice, seremos hallados para alabanza, gloria y honra en el Apocalipsis de Jesucristo, la venida de Jesucristo. Las mismas palabras aparecen en otro texto y quiero que lo vean. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Y aquí creo encontramos una nota muy importante para que no malentendamos su significado. En Gálatas capítulo 1, Pablo está hablando de cómo él ahora predica el Evangelio, y en el versículo 11, él dice, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, no es de acuerdo con el hombre. Él dice, no recibí mi mensaje de una fuente humana. Versículo 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por una Apocalipsis Jesucristo. Y él quiere decir aquí no una revelación de Cristo, sino una revelación de Jesucristo. En otras palabras, recibí mi Evangelio cuando Dios me entregó la verdad acerca de Cristo. Para ver que eso es lo que él significa, solo necesitas leer un poco más adelante, versículo 13, cuando dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, y demás. Él dice, yo recibí una revelación de Jesucristo, del Dios que me llamó a través de su gracia, y le agradó revelar a su Hijo. Entonces, cada uno de estos usos de esta misma frase, Apocalipsis Jesucristo, son coherentes con la idea de que esta es una revelación acerca de Jesucristo, no una revelación de parte de Jesucristo que el escritor tiene en mente. Ahora, de regreso al libro de Apocalipsis. Lo que él está diciendo aquí es que Jesucristo es el gran tema central de este libro, el cual cierra la Biblia. Uno de mis predicadores favoritos del libro de Apocalipsis es W. A. Criswell. Durante muchos años, el pastor honrado de la primera iglesia bautista de Dallas, Texas, en donde he predicado varias ocasiones, tuve ese privilegio y bendición, y al comentar acerca del libro de Apocalipsis, él dijo lo siguiente, y cito, la primera vez que nuestro Señor vino a este mundo, Él vino en el velo de nuestra carne. Su deidad fue cubierta con su humanidad. Su deidad fue escondida por su humanidad. Solo de vez en cuando su deidad brilló, como en el monte de la transfiguración, o como en las obras milagrosas. Pero en la mayor parte del tiempo, la gloria, la majestad, la deidad, la maravilla y el asombro del Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, estuvieron veladas. Esos atributos fueron cubiertos en carne. Él nació en un establo. Él creció en pobreza. Él conoció lo que era tener hambre y tener sed. Él fue golpeado, Él fue azotado, Él fue lastimado. Él fue crucificado y resucitado como alguien que sufrió la burla de la tierra entera.
La última vez en que este mundo vio a Jesús fue cuando lo vio colgando en vergüenza, miseria y angustia sobre la cruz. Más tarde apareció a unos cuantos de sus discípulos que creyeron en él, pero la última vez que este mundo incrédulo jamás vio a Jesús fue cuando lo vio morir como un criminal, como un malhechor crucificado en una cruz romana. Esa fue parte del plan de Dios, una parte de la gracia inmesurable, imposible de medir, iluminable y el amor de nuestro Señor. Por su llaga fuimos nosotros curados. Fin de la cita. Después él añade lo siguiente, y cito, pero después, ¿acaso eso es todo lo que el mundo verá de nuestro Salvador, muriendo en vergüenza en una cruz? No. También es parte del plan de Dios que algún día este mundo incrédulo, blasfemo, impío, verá al Hijo de Dios en su plenitud de gloria, en toda su virtud, majestad, en la maravilla y asombro de su deidad. Y entonces todos los hombres lo verán como realmente es. Lo verán sosteniendo en las manos el título de propiedad del universo, sosteniendo en sus manos la autoridad de toda la creación en el universo sobre nosotros, en el universo a nuestro alrededor y en el universo debajo de nosotros, sosteniendo este mundo y su destino en sus manos perforadas y amorosas. Fin de la cita. Una vez que atraviesas por este libro, será aparente que está viendo usted como tema central a Jesucristo. De hecho, nuestro bendito Señor Jesucristo aparece en 7 imágenes primordiales. Él es el Hijo de Dios glorificado, resucitado entre las iglesias. Él es el Cordero en el cielo, investido de manera pública con autoridad para desempeñar los juicios determinados preliminares sobre los hombres. Él vino a la tierra como el Rey de Reyes y Señor de Señores. En cuarto lugar, Él es Cristo. En quinto lugar, Él es el juez en el juicio del gran trono blanco. En sexto lugar, Él es el Cordero que está en el trono de Dios y el Cordero. En séptimo lugar, Él es yo, Jesús, la raíz y la simiente de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y no sea que piense usted que solo hay 7 veces en este libro en las que se habla de Jesús. Le voy a dar una lista de los otros títulos que él lleva. En este libro él es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él es el que era, el que es y el que está por venir. Él es el todopoderoso. Él es el primero y el postrero. Él es el Hijo del hombre. Él es el que vive. Él es el que tiene en su mano las 7 estrellas, esto es en su diestra, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro. Él es el que tiene la espada filosa de 2 filos. Él es el Hijo de Dios. Él es el que tiene ojos como llama de fuego y pies como bronce bruñido. Él es el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Él es el que es santo, el que es verdadero, el que tiene la llave de David, el que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, el león de la tribu de Judá, el Señor santo y verdadero, el Señor Dios todopoderoso, el Rey de los santos y el Verbo de Dios. Todo eso en este libro. Él es el centro del libro y Él es la circunferencia del libro. Él es el principio y el fin. Él es lo que está arriba y lo que está abajo. Él es el que está adentro y afuera. Él está por encima y por abajo. Los cielos son abiertos en este libro y va a haber una visión de Jesucristo, no en humildad, no en forma humana. Va a haber una visión de Jesucristo en su majestad soberana y su gloria eterna. Y va a resplandecer delante de sus ojos durante un periodo prolongado de tiempo, como lo hizo por un microsegundo en la visión de Esteban. ¿Se acuerda de eso? Él vio al Hijo de Dios en el cielo cuando estaba muriendo como mártir en Hechos 7:56. Lo que fue un vistazo, fue un flash, fue un destello momentáneo en sus ojos, será prolongado en su visión conforme vamos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22. Jesucristo siempre visto en gloria majestuosa, nunca en humillación. La naturaleza esencial del libro es un descubrimiento de cosas que hasta este punto no eran conocidas, detalles del final del universo y la venida de Cristo.
El tema central, Jesucristo. Regrese al versículo 1. Avancemos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Eso me lleva a discutir la fuente divina de este libro. ¿Quién es la fuente divina? Dios, que Dios le dio. Que Dios le dio. Notarán que Dios está en mayúsculas en su Biblia y prácticamente está hablando de el Padre, y aquí cuando dice Dios le dio, se está refiriendo al antecedente que es Jesucristo. Lo que está diciendo, escucha esto, Dios le dio este libro ¿a quién? A Jesucristo. Ese es un pensamiento interesante, ¿no es cierto? Y supongo que podría preguntarse, hacerse la pregunta que yo me hice. ¿Qué es lo que Cristo necesita que Dios le dé? Bueno, han habido algunas sugerencias interesantes acerca de eso. Algunas personas dicen, bueno, regresemos a Marcos 13:32. No tiene que pasar ahí usted. Lo va a recordar tan pronto como lo lea. Marcos 13:32. Encontramos ahí palabras conocidas y recordará que esta es una declaración asombrosa que hace el Señor Jesús. Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Esto es del regreso del Hijo del Hombre. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Se acuerda de eso? Y muchas veces hemos preguntado, ¿cómo es posible que Jesús, si es Dios, no sabe eso? ¿Cómo es posible que Él no conoce el tiempo de su regreso? Los ángeles no saben, Él dijo, y yo no sé, solo el Padre sabe. Pero eso es lo que dijo. En su humillación, cuando Él vino como un siervo a este mundo y se humilló a sí mismo, y tomó la forma de un hombre y restringió el ejercicio libre de sus atributos, Él limitó su propio conocimiento. Y cuando Él dijo no sé, eso es exactamente lo que quiso decir. Algunas personas han sugerido entonces que la razón por la que dice aquí la revelación de Jesucristo que Dios le dio fue para darle la información que hasta este punto Él no conocía. En otras palabras, Dios está diciendo, ahora te voy a decir lo que hasta este punto no sabías. En tu condescensión autolimitada no conocías el día ni la hora, pero en este libro te voy a dar los detalles del fin. Esa es una observación interesante, pero los hechos son que este libro ni siquiera nos dice el día ni la hora exactos. Entonces, eso realmente no responde a esa pregunta. Creo que sería una suposición apropiada que nosotros hiciéramos que ahora el Hijo de Dios está glorificado y de regreso a la diestra en el trono de Dios, y ahora Él ha entrado al ejercicio pleno de todos sus atributos, incluyendo su omnisciencia, y Él ahora sabe de cualquier manera, y no tuvo que esperarse hasta el 96 después de Cristo, cuando este libro fue escrito para poder saber el día y la hora o los detalles. Entonces, ¿en qué sentido es este libro dado a Cristo? En otro sentido, en un sentido maravilloso, Dios hizo una promesa de exaltar a Jesucristo. Dios hizo una promesa de que Jesucristo sería el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que Él sería el Rey de la tierra. Dios hizo una promesa de que Jesucristo sería el heredero de todo lo que el Padre posee. Y debido a que Jesús se humilló a sí mismo, y debido a que Él se volvió carne, y debido a que Él sirvió al Padre de manera obediente, perfecta, debido a que Él sufrió y debido a que Él murió, Dios le ha dado esta gran revelación de la gloria que está por venir. No está el tiempo de su venida aquí. Eso no es lo que le está dando. Le está dando el descubrimiento completo de lo que sucederá en su glorificación cuando Él regrese. Esta es su recompensa por un servicio tan perfecto, humilde, fiel y santo. Será como un padre que le dice a su hijo, has sido un buen hijo, has sido un hijo maravilloso, has sido un hijo obediente, has sido un hijo que ha cumplido su deber, y en tu fidelidad a mí como tu padre yo te he prometido que si eras fiel, y si tú hacías lo que te pedí que hicieras, y si cumplías las metas que yo establecí para ti, entonces yo te daré a mi herencia. Y el padre entonces dice, ahora hijo, aquí está. Aquí está todo escrito de manera completa y te lo entrego a ti, ahora es tuyo. En un sentido, eso es exactamente lo que Dios ha hecho con el libro de Apocalipsis. Amados, ¿pueden entender esto? Estamos oyendo el libro, estamos oyendo, por así decirlo, el regalo de este libro que Dios el Padre le dio a su Hijo. Es para Él. Dios es la fuente. El destinatario primordial es Jesucristo y cuenta la historia asombrosa, gloriosa, maravillosa de lo que va a suceder en el futuro cuando el Hijo obediente regrese en gloria plena.
piénselo en esta manera. La resurrección fue el primer enganche del Padre de la herencia. Fue la primera probada evidente de la herencia fue la resurrección. Dios lo resucitó de los muertos. La segunda muestra evidente del placer del Padre fue la ascensión, esto es de que el Padre estaba complacido, fue la ascensión. Él lo llevó al cielo y lo sentó, ¿en dónde? A su diestra. La tercera muestra de que el Padre estaba complacido con la obediencia del Hijo fue que envió al Espíritu Santo, porque el Espíritu fue enviado para morar en la iglesia, la cual Cristo redimió y amó. Y aquí está la última muestra. Este regalo de este libro, que bosqueja a detalle la gloria venidera de Jesucristo, de tal manera que Él no solo viva en una anticipación plena, esperando lo que está por venir, sino que también todos los que lo aman puedan disfrutar conociendo todo lo que está por venir, con el propósito de que podamos alabarlo y glorificarlo y honrarlo en espera de esto. Creo que podríamos resumir toda esa discusión con las palabras de Filipenses capítulo 2, cuando dice ahí Pablo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está su humillación. Y después, inmediatamente en el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por cierto, ese es el nombre Señor. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estos últimos 3 versículos, 9, 10 y 11, son presentados a detalle en el libro de Apocalipsis. Tú fuiste fiel en tu humillación, y yo seré fiel en cumplir mi promesa en tu glorificación. La naturaleza esencial de este libro es la revelación, el descubrimiento. El tema central de este libro es el descubrimiento de Jesucristo. La fuente divina de este libro es Dios quien lo dio, y quien lo dio a Cristo como un testimonio de la gloria futura que Él disfrutaría. Y realmente tenemos un gran privilegio, ¿no es cierto? Poder ver esto, y con frecuencia, cuando un padre deja una herencia a su hijo y señala en el testamento y presenta todo, y cómo va a ser de manera precisa dada a su hijo, es un documento sellado, y es un documento al cual no se le permite a nadie ver. Nadie se le permite verlo. Está sellado y es colocado en un lugar seguro en el cual no se puede alterar. Qué maravilloso es, sin embargo, que este libro ha sido abierto para nosotros. De hecho, en el capítulo 6 vemos el título de propiedad de la herencia, que es abierto, es desenrollado, y 7 sellos son rotos, y todos son descubiertos para que nosotros lo entendemos. Ahora, esto nos lleva al siguiente punto en su introducción. Dios es el autor divino de esta revelación de Jesucristo, la cual es dada a Él. Pero ¿quiénes son sus destinatarios humanos? ¿Quiénes son sus destinatarios humanos? Por favor, observe la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Juan toma otro paso en comprender este libro. Es para manifestar a sus siervos. No es solo para que Cristo lo vea, lo entienda y lo espere, sino que es para ser mostrado a nosotros. No fue escrito para nosotros, Dios se lo dio a Él, y Él nos ha dado el derecho de verlo. ¿Cuál es la palabra siervos? Dulos, esclavos, eso es lo que significa esclavos. Ahora, ¿me permite señalarle algo aquí? Hay una razón clara por la que los no cristianos concluyen que este libro es incomprensible. Nunca se tuvo la intención de que ellos fueran los destinatarios, ¿no es cierto? Debía ser mostrado a personas que son los esclavos dispuestos de Cristo. Si Él no es su Señor, no se espera que usted lo comprenda. Ahora, los dulos o los siervos es diferente, digamos, que los uperetes, o diferentes que los diaconía, los hombres. Habían 6 palabras griegas diferentes para siervos. Este era un esclavo único. Cuando decimos siervo aquí, dulos, estamos hablando de un esclavo que servía por amor y devoción. Remontándonos al Antiguo Testamento, los judíos tenían una costumbre. Si un siervo decía, mira, yo te amo, y le decía eso a su amo, yo te amo, quiero servirte. No quiero servirte por deber, no quiero servirte por temor, quiero servirte por amor.
Yo te sirvo por amor, quiero ser tu siervo de por vida, por amor a ti. El amo entonces tomaba ese siervo y lo llevaba ahí al marco de una puerta donde había un marco de madera, y él jalaba su oído y lo empujaba contra la puerta, y lo que hacía era que perforaba el lóbulo del oído y colocaba ahí una lesna. Y lo que hacía era que le hacía un hoyo en su oído. Su oído más bien entonces tenía un agujero, el oído entonces había sido perforado y tenía ese hoyo, y cualquier esclavo que tenía un agujero en su oído estaba diciendo: yo sirvo por amor, no por deber. Yo soy un esclavo. Yo estoy ligado de manera voluntaria a mi amo. Y es solo ese tipo de personas que van a entender este libro. Nunca deja de impresionarme cuando leo la literatura teológica liberal acerca del libro de Apocalipsis. Es absurda. Si usted toma un libro liberal acerca de Apocalipsis, va a encontrar uno en una biblioteca. No lo saque, solo véalo rápidamente, no vale la pena el esfuerzo. Pero se dará cuenta que están perdidos sin esperanza alguna en un laberinto del cual no pueden salir. ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Para el incrédulo, para el hipócrita en la iglesia, el libro es un caos, el libro es confusión. Pero para el esclavo voluntario, dispuesto, amoroso de Jesucristo, es un descubrimiento que hace que las cosas sean muy claras. Y entonces, tengo que decirle desde el principio, si usted no es cristiano, estas verdades están cerradas para usted. Puede entender las palabras que digo, y conforme avanza, si usted escucha cuidadosamente a mi explicación, puede tener sentido, lo puede entender en términos de la información en la página, pero nunca cautivará su vida, nunca se volverá real para usted en su corazón, usted nunca comprenderá su significado de manera plena, en términos de su verdadera profundidad, porque usted no es un esclavo. Ustedes recuerdan de regreso en Mateo 13, cuando Jesús estaba enseñando en parábolas, le dijo a sus discípulos: les hablo en parábolas porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Usted puede ver la página, puede ver las palabras, pero no verá con ojos espirituales, usted no va a comprender. Y después le dice a los discípulos en el versículo 16, bienaventurados son vuestros ojos porque ven y sus oídos porque oyen, porque ustedes son esclavos. Este es un libro para cristianos y nadie más lo puede entender. Entonces, la revelación de Jesucristo, de Dios, dada al Hijo, que nos muestra a nosotros. En quinto lugar, y vamos a detenernos en este punto, su identidad profética, su naturaleza profética. Versículo 9:1 de nuevo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, y aquí está, las cosas que deben suceder pronto. Su naturaleza profética. Es profecía acerca de cosas que deben suceder pronto. Esa es una frase muy importante. Este libro difiere de todos los demás libros del Nuevo Testamento. Así es. Los evangelios nos cuentan de lo que sucedió, ¿verdad? Jesús vino y vivió y murió y resucitó y ascendió. Y mientras que hay referencias al futuro, el tema de los evangelios es lo que sucedió en el pasado. El libro de los Hechos sigue. ¿De qué trata el libro de los Hechos? Es la historia de la iglesia a partir de la ascensión de Jesucristo hasta la muerte del apóstol Pablo. Eso ya sucedió en el pasado. ¿De qué tratan las epístolas de Pablo y Santiago y Pedro y Juan y Judas y el escritor de Hebreos? Bueno, todas hablan de explicar el significado de la muerte y resurrección de Cristo y su aplicación a la vida de la iglesia. Y entonces toman la historia de los evangelios y los hechos y las colocan en la vida actual de la iglesia y la vida del creyente. Y entonces podríamos decir que los primeros 5 libros del Nuevo Testamento tratan del pasado, y el siguiente grupo de libros, los 21 que siguen, tratan del presente y cómo debemos aplicar las realidades de la obra de Cristo ahora. Y el último libro es acerca del futuro. Esto es acerca de cosas que deben suceder pronto. Es un libro constituido de profecía acerca del futuro, y esa es su fascinación. El bosquejo de la consideración futura de este libro está en el versículo 19. Obsérvelo. Este es el bosquejo del libro entero. A Juan se le dice, escribe. Y esto es lo que vas a escribir. Las cosas que has visto, las cosas que son, y las cosas que han de ser después de estas. 3 cosas. Las cosas que has visto, pasado. Las cosas que son, presente.
las cosas que han de ser después de estas. Ese es un bosquejo del libro. El capítulo 1 es lo que Juan vio. Capítulos 2 y 3 es lo que es. Y los capítulos 4 al 22 son las cosas que van a suceder después de estas, que van a ser después de estas. Entonces, la profecía comienza en el capítulo 4 y se extiende hasta el capítulo 22. Entonces, este es un libro de profecía. Este es un libro profético, en el sentido futuro de la profecía. Es literatura profética. Y necesito mencionarle una observación muy importante. En toda la literatura profética hay un énfasis doble. ¿Muy bien? Siempre hay un énfasis doble, de dos facetas. Hay una gloria futura venidera para Cristo, en la cual los santos participarán, pero siempre está ese otro aspecto de juicio futuro venidero en los impíos. Entonces, conforme avanzamos a lo largo de esto y decimos que Jesucristo es el tema y la gloria futura, y es el énfasis primordial, también veremos a lo largo de esto, junto con el descubrimiento futuro de la gloria de Cristo, la destrucción del pecado, Satanás, demonios y pecadores. Mientras que, con toda certeza, predice a detalle la gloria venidera de Jesucristo y la manera en la que los santos van a compartir en esa gloria, también predice la condenación de pecadores. Y entonces sus verdades, como Juan lo señala en el capítulo 10, son amargas y dulces, amargas y dulces. Es un libro de juicio, es un libro de condenación. Habla del fin del mundo, el fin de la historia humana, el fin de los pecadores. Y el lado más oscuro de el panorama en ningún momento se encubre. También es revelado de manera plena. Dios es justo, como lo sabemos, el pecado debe ser castigado, la impenitencia y la rebelión van a llevar finalmente a la miseria y a la derrota, al desastre, a la muerte y al juicio eterno. Este no es un libro sentimental, este es un libro serio, es un libro contundente, es un libro que llega hasta la profundidad de nuestro corazón y nos conmueve. Es un libro molesto, no hay una tolerancia débil de la maldad. Hay un cordero que ha sido matado, pero está la ira del cordero también. Está un río del agua de la vida, pero también hay un lago de fuego también. Aquí encontramos a un Dios de amor que va a morar entre los hombres y va a quitar toda lágrima y va a aboler la muerte y a aboler la tristeza y a aboler el dolor. Pero antes de eso, Él enviará a sus enemigos a un lugar de tristeza y dolor y muerte y lágrimas que es inconcebible. Y entonces no se encubre, no se esconde el lado oscuro de la gloria de Cristo. Un día más brillante está por venir, sí, pero viene el trueno antes del amanecer. Y entonces veremos el futuro. Será de regreso al futuro conforme regresamos a este libro antiguo escrito en el 96 después de Cristo y veamos en él el futuro escrito por un hombre que estuvo ahí, ya que Juan el apóstol estuvo ahí transportado por visiones. Es profecía. Ahora hay algunas personas que no creen que es verdad, que esto es verdad. Los teólogos liberales dicen esto, dicen, bueno, es simplemente una mirada en retrospectiva, es mirar al pasado. Dicen, no, el libro de Apocalipsis es una mirada atrás y describe los acontecimientos cumplidos en el reinado de Nerón, del 54 al 68 después de Cristo, describe el tiempo en el que Pablo y Pedro fueron martirizados. Algunos dicen, no, mira atrás desde el tiempo del emperador Domiciano, desde el año 1 después de Cristo al 96 después de Cristo, cuando todas estas cosas registradas ocurrieron. Esta es llamada la perspectiva preterista. Quizás usted ha escuchado esa palabra. Preterista es la palabra latina, en latín, para pasado. La gente que dice, no hay nada profético, no es sobrenatural, no es el futuro, simplemente es una mirada atrás y está describiendo lo que sucedió bajo Nerón o describiendo lo que sucedió bajo Domiciano. Por cierto, eso es absolutamente imposible, absolutamente imposible. Conforme avanzamos a lo largo del libro, será obvio, será aparente, va a ser claro que las cosas descritas no sucedieron entonces. Si hubiera sucedido, nadie estaría aquí. Ahora, hay otras personas que dicen no. De hecho, es un panorama que comienza en el momento en el que Juan escribió y simplemente está describiendo toda la historia de la iglesia hasta la segunda venida. Entonces hay algunos que llegan a este libro y encuentran aquí a la Iglesia Católica Romana, encuentran a muchos papas diferentes,
encuentran aquí a Constantino, encuentran a Mahoma aquí, inclusive encuentran la Revolución Francesa aquí, encuentran todo esto, inclusive encuentran a los jesuitas. Eso es imposible. No puede tomar este período de acontecimientos, esta lista masiva de acontecimientos, y tratar de tejerla por toda la historia de la Iglesia. Porque si usted lee el libro de Apocalipsis con cuidado, la mayor parte del drama sucede en un periodo de 3,5 años, 42 meses, 1260 días. Es imposible tratar de colocar todo este periodo de tiempo a lo largo de la época de la Iglesia o de la historia de la Iglesia. Eso es lo que se conoce como la perspectiva histórica. Hay un tercer grupo que viene y dicen, bueno, realmente no habla este libro de personas reales, realmente no habla de acontecimientos reales, no habla de actos reales o guerras reales, simplemente es alegórico. Todo habla de una batalla espiritual, y esto realmente lo que tenemos que hacer es espiritualizarlo. Y lo que eso significa es que usted puede hacer que esto signifique absolutamente lo que usted quiere que significa. No hay reglas en ese juego, porque si no significa lo que dice, y significa lo que usted cree que dice, entonces lo que usted piensa es la autoridad. Entonces, lo que todo el mundo piensa que dice sería lo que significa, y debido a que todo el mundo pensaría que dijo algo diferente, puede significar cualquier cosa. Esta es conocida como la perspectiva idealista. Esta realmente es la perspectiva torpe. Eso nos deja con una otra opción, y realmente es que esto es futuro. Dice usted, bueno, ¿por qué cree que habla del futuro? Porque dice, las cosas que han de ser después de esta. Y dice en el versículo 1 más bien, las cosas que deben suceder pronto. Y si usted lo lee, es obvio que esas cosas realmente no han sucedido. ¿Qué tal acerca de resurrecciones masivas? ¿Ya han sucedido? ¿Qué hay acerca de, y pueden revisar los cementerios, claro, qué hay acerca de holocaustos de proporciones que no se han oído, en donde 1/3 del mundo entero es matado? ¿Eso ha ocurrido? ¿Qué hay acerca de la destrucción del sistema humano entero como lo conocemos y la construcción de un nuevo cielo y una nueva tierra? ¿Ha sucedido eso? Absurdo. Solo hay una manera de ver esto, y es profecía futura. Entonces, nos estamos embarcando en una revelación de Jesucristo, de Dios a cristianos, acerca del futuro, el tiempo de la venida de Cristo. Y como Walter Scott dijo hace mucho tiempo atrás, y cito, la profecía aniquila el tiempo. La profecía aniquila el tiempo y todas las circunstancias que intervienen, y se concentra en el umbral del cumplimiento. Fin de la cita. Y literalmente vamos a ser transportados de regreso al futuro, y simplemente vamos a aterrizar en el fin. Eso es lo que podemos esperar. Oremos. Padre, conforme hemos comenzado este estudio, ya estamos llenos de emoción, entusiasmo, anticipación, espera, expectativa. Poder ver y entender la revelación de Jesucristo que tú le diste, la cual Él ahora nos muestra acerca del futuro, es algo tan emocionante. Oro por toda persona que está aquí, que pueda tener ojos para ver y oídos para oír y un corazón para entender, porque son esclavos de Jesucristo. Una de las grandes riquezas de ser cristiano es poder comprender la verdad, poder entender la revelación de Jesucristo que le diste para mostrárnosla. ¡Qué emoción! Que el Señor Jesús nos abriera lo que era para Él y nos permita compartir estas verdades para que podamos saber, podamos conocer el futuro antes de que venga, para que podamos leer la historia antes de que suceda y vivir a la luz de ella. Gracias, Señor, por este gran descubrimiento, y que nos enriquezca más allá de nuestras expectativas más grandes, para que podamos servirte con mayor fidelidad hasta que venga Jesús, y lo pedimos en su precioso nombre.